Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, por la bendición de nuestro estudio de este día. Amén. Bien, Javerín Yekarín, les decía, estamos estudiando la alajá de Yeshua, sus enseñanzas. Alajá también se le dice a la Torah oral, creemos en la alajá de la Torah oral. La enseñanza de Yeshua, nuestro Mashiach, difiere a las enseñanzas de nuestros Javerín Yahudim en el sentido de los decretos rabínicos, o sea, leyes rabínicas. Y, por supuesto, nosotros que tenemos a él como nuestro rabino, tenemos que sujetarnos a las enseñanzas que él dio y que hemos venido estudiando tanto en el libro de Mateo como ahora en la alajá de Mashiach. Alajá quiere decir, viene de la raíz alaj, que quiere decir caminar. En este caso, caminar en el camino, caminar en las enseñanzas de Yeshua, nuestro Mashiach. Bien. Entonces, las enseñanzas de Yeshua fueron que se debían de guardar los mandamientos del Eterno. Él no viene a quitar ningún mandamiento. Él lo que viene es enseñarnos sobre las leyes rabínicas que la colocaban como mandamientos, siendo doctrina de hombres. Ahí es donde hay una mala, quizá interpretación o una mala proyección de pensamiento con relación a, eh, pongámoslo así, a la cristiandad. Yo fui profesor de teología y lógicamente conozco bien la enseñanza esta de que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Pero ahora yo entiendo que era un mal enfoque, una mala interpretación de los textos de Mishneh Mashiach. Y decimos Mishneh porque Mishneh quiere decir estudio, instrucción, enseñanza. Y es la enseñanza de nuestro rabino Yeshua. No decimos Nuevo Testamento porque el enfoque del Nuevo Testamento era que ya el Antiguo Testamento es solo historia y que ahora estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. Eso no es cierto. Nosotros estamos viviendo bajo nuestra sagrada y bendita Torah y Mishneh Mashiach, o sea, el mal llamado Nuevo Testamento, nos enseña cabalmente cómo debemos de vivir en la Torah. O sea, eso es totalmente diferente a la enseñanza. Entonces él viene y sus enseñanzas fueron de cómo debíamos de guardar los mandamientos. Y la forma de guardar los mandamientos es con la actitud correcta, es con la kavaná en hebreo correcta. Él no estuvo de acuerdo en las leyes de los rabinos que colocaban ellos sus leyes a la altura del mandamiento de la Torá. Eso fue lo que él no estuvo de acuerdo. Pero que sí, o sea, mire, las leyes rabínicas de los mandamientos, el problema es colocarlos a la altura de la Torá como un mandamiento del Eterno. Eso ya se los he explicado anteriormente a ustedes. Y ellos decían que sí o sí se tenían que guardar, se tenían que obedecer estas leyes rabínicas. Sí, y aunque algunas leyes traen mucho bien al mandamiento, eso sí hay que reconocerlo. El problema es colocarlo al nivel del mandamiento. Y hay muchas leyes también que han colocado, pero que no tienen nada que ver con el mandamiento. Yo se los podría explicar acá, pero no es no ese es el tema, sino que el tema es la enseñanza de Yeshua. ¿Qué fue lo que él enseñó? Entonces, estas leyes rabínicas, en lugar de atraer a las personas a que guardaran los mandamientos del Eterno, los alejaba. Por eso nuestro Rebbe Yeshua decían, han puesto cargas que ni ustedes pueden llevar, o sea, han puesto muchas cargas, ¿sí? Entonces, no es difícil de considerar, entonces, estas propuestas, pues mire, hay varios Javerín Yehudí, o sea, hermanos judíos, amigos judíos, que por ejemplo usan peyot, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con las alajot rabínicas, eso se los enseñé la vez pasada. No es un mandamiento usar peyot. El mandamiento es no rasurar la 100, sí, o sea, no rasurar la 100, pero de usar ya el peyot, esa ya es una
podríamos decir, un modismo alágico que se colocó en cierto tiempo. Eso es algo de época reciente. Usted puede entrar a internet a investigar y ahí va a encontrar cuándo se empezó a usar el peyote. Entonces, ponían las leyes como mandamientos que todos debían de usar peyote. O sea, si fuera un mandamiento realmente de la Torá, todos usaríamos peyote. Al menos yo usaría mis peyote, si fuera un mandamiento de la Torá. O sea, hay muchas propuestas rabínicas, inclusive hoy en día ya tenemos diferentes tipos de pensamiento rabínico, ¿sí? Entonces, nuestro rabino Yeshua enseñaba que los fariseos de aquella época, sí, colocaban, o sea, los fariseos de aquella época pues, colocaban muchas tradiciones de hombres, muchas tradiciones, así que podríamos considerarla como leyes que pues a veces no tienen nada que ver con un mandamiento. Como, por ejemplo, modernamente podríamos pensar cuando ponen su ley como mandamiento que no se puede comer pollo en crema. ¿De dónde? Yo les decía la vez pasada, ¿de dónde sacan ese mandamiento? Si, lo sacan, dice, que no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, pero no tiene nada que ver. El enfoque del mandamiento es totalmente diferente porque era una costumbre pagana y que lógicamente hay un mandamiento en el cual el Eterno nos prohíbe a nosotros cocinar a un animalito, sí, digamos, con su mamá. No, ok. Entonces él enseñaba y por eso él expresó en el libro de Mateo 15, del 7 al 9, nosotros leemos cuando él les dijo, hipócritas, porque él era muy directo para enseñar, y quizá por eso los parusí se molestaban cada vez más con él. Y hasta tal punto, como le enseñé en el libro de Mateo, se tomaron consejo para ver cómo lo mataban. Pero él decía, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, o sea, el profeta Isaías, el Nabí Isaías, Yeshayahu, cuando dijo, ese pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina. Doctrina son enseñanzas que se dan como instrucción para que alguien se rija de ellas, por ellas. Entonces digo, ustedes enseñando doctrinas como mandamientos de hombres, o sea, son mandamientos de hombres. Lo que ustedes están enseñando en sus enseñanzas son mandamientos de hombres. De eso profetizó Isaías, dijo, su corazón está lejos de mí. Ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Él dijo estas palabras considerando al profeta Isaías. Cuando yo fui al profeta Isaías, Isaías 29:3 está escrito ahí, dice el Señor, por cuanto este pueblo se me ha allegado con su boca, o sea, con su boca, y me han honrado con sus labios, dice, mientras que su corazón está lejos de mí, o sea, dice el profeta. Y el temor que me tienen, dice, son preceptos enseñados por hombres. O sea, ahí nuestro Rebbe Yeshua está hablando de lo que el profeta Isaías dijo. Ahora bien, yo quiero explicarles algo porque que yo he notado con relación a varias ponencias rabínicas, porque aún dentro del judaísmo, sobre los textos de la Torá o de la Tanaj, son interpretados de manera diferente. Sí, lógicamente aún el mismo Yahudí, o sea, el mismo judaísmo, interpretan de una manera en el cual quieren respaldar sus ponencias. O sea, como ellos no creen en Yahshua, dicen, no, lo que se refiere al profeta es esto y esto y esto, no esto, pero ellos porque quieren respaldar su enseñanza, su doctrina, y dan interpretaciones de esa manera. Lógicamente, ellos tienen conocimiento de hebreo y inclusive pueden tener conocimiento de arameo. ¿Sí? Sin embargo, como lo hemos aprendido, sí, no es solamente porque sepa hebreo o arameo, ya se puede interpretar la Torá, eso no es cierto. O sea, una persona puede hablar hebreo, conocer el hebreo, estudiar hebreo o arameo, y ya por eso puede interpretar la Torá. No,
Hay que tener conocimiento, por ejemplo, de las leyes de interpretación. Por ejemplo, nosotros que somos cabalistas, creemos en la cábala, por ejemplo, interpretamos que hay 4 niveles de interpretación, que es el nivel Peshat, que es el nivel literal, el nivel Remes, el nivel Drash, el nivel Sod, el nivel Peshat, que es el nivel literal, el nivel Remes, que es el nivel de la alusión, el nivel Drash, que es el nivel de la figura, y el nivel Sod, que es el nivel de la cábala, o sea, el nivel místico. Entonces, no solamente porque yo sé hebreo ya voy a ver un texto, porque un texto se puede interpretar de muchas maneras según la misma enseñanza del judaísmo, porque de ahí hemos aprendido nosotros. Pero sí vamos filtrando la enseñanza para no caer en el error de seguir los mandamientos colocados de hombres que colocan al mismo nivel de la Torá. Entonces, hay varias interpretaciones, ¿sí? Entonces, se necesita tener entonces mucho conocimiento de interpretación. Están las leyes de Hillel como interpretación, está el nivel Peshat, está también la gematria, está la cábala. La cábala interpreta de diferente manera los textos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, se necesita tener inclusive evidencias históricas para poder interpretar. Entonces, lo que ha pasado el pueblo, o sea, en el pueblo, o sea, lo que ha pasado, el pueblo sin colocar ponencias e ideas personalistas. O sea, en el judaísmo se colocan ideas personalistas. Por ejemplo, hay una persona que habla de evidencias históricas, antropológicas, y dan una interpretación. Hay otro judío que yo he oído que habla de que inclusive decía que el libro de Daniel no debería estar en la Torá, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha controversia también dentro del mismo judaísmo. Sin embargo, nosotros tenemos la ponencia de nuestro rabino Yahshua y allí en esa debemos de enfocarnos y lo que está escrito en Mishneh Mashiach. Lógicamente, Mishneh Mashiach ha sido muy manipulado también por los traductores, pero nosotros vamos ahí buscando las perlas que están dentro del mismo Mishneh Mashiach. Por lo tanto, estamos en presencia de muchas opiniones y muchas ponencias. No debemos de alejarnos de nuestro rabino Yeshua, lo que él enseñó, porque es para beneficio nuestro y no para alejarnos de la espiritualidad y la conexión con el Eterno. Sí, yo como les he explicado y con el debido respeto, no trato la manera de defender a nadie, pero hay muchos jabarín mesiánicos. Nosotros no pertenecemos a la línea mesiánica. Quizás somos mesiánicos porque creemos en Mashiach Rey, que se va a manifestar en su momento. Mashiach, nuestro rabino Yeshua, pues también es un ungido para acercarnos al Eterno. Y así hay varios Mashiach, hay que entender, pero ese es otro tema también. Creemos, en ese sentido podemos ser mesiánicos porque creemos en Mashiach. De hecho, el judaísmo es mesiánico también, porque está esperando la manifestación de Mashiach Rey. Y así, entonces, pero no pertenecemos a una línea definida de entidad mesiánica. No, somos totalmente diferentes. ¿Ok? Así que bendiciones, Javelin y Karim. Espero haberme dado a entender el tema. No sé, por momentos como que yo sentía que por momentos me iba por un ladito y por el otro, pero yo creo que al final creo que me comprendieron la enseñanza, ¿no? ¿Verdad, Baruch Hashem? Porque a veces cuando doy una enseñanza yo quiero tener aquello de buena pedagogía para poderles enseñar, pero con la vida del Eterno trato la manera de hacer y yo sé que el Eterno nos está guiando para seguir aprendiendo. Así que Shalom Alejem, Cabrín, Shalom Alejem, que el Eterno me los bendiga y nos vemos mañana en Rosh Chodesh. Shalom Alejem.